Hola, bienvenidos a esta sesión número 7 de contratos mercantiles. En esta sesión vamos a conocer un nuevo contrato mercantil que en este caso la vamos a denominar como comisión mercantil. Y vamos a ver que respecto a lo que es este contrato de comisión mercantil, vamos a determinar cuál es la naturaleza jurídica de este contrato, así como los criterios que van a calificar la mercantilidad de este contrato y ver y conocer también cuáles son los elementos, cuáles son los tipos y las causas de extinción de este contrato. Asimismo, vamos a ver cuál es la relación o las diferencias que se dan con este contrato con diferentes figuras jurídicas que existen en la materia de contratos mercantiles. Vamos a conocer un poquito más respecto a lo que es el contrato de comisión mercantil. Vamos a ver que respecto a los antecedentes, vamos a ver que en la época antigua, algunos de los comerciantes favorecían a algunos artesanos que llevaran consigo todo el exceso de producción que tenían para que fueran llevados o trasladados a otra ciudad o aldeas más próximas para realizar alguna operación sobre estas mercancías y que al momento en que volviera este artesano le entregaran estos productos o el resultado de estos productos. Vamos a ver que posteriormente, lo que es en el siglo XVI, este comercio o este contrato de comisión mercantil se va a dar mediante lo que es el desarrollo o lo que es el desarrollo ya del contrato. Y vamos a ver que los comerciantes se van a valer directamente de sus empleados o de sus encargados para realizar la venta de mercancías. Es decir, a través de estos intermediarios de las mismas empresas se desarrolla el que conozcan las mercancías y el que se pueda realizar la gestión sobre las mismas. Por lo tanto, vamos a ver que el contrato de comisión mercantil va a ser un mandato aplicado a un acto concreto en el comercio y por lo tanto se está realizando esta gestión o se le está autorizando a otra persona para que realice una gestión determinada respecto al contrato que vayan a efectuar entre las partes. Y por lo tanto, en lo que es el contrato de comisión mercantil, vamos a tener dos sujetos. En primer lugar, vamos a tener en lo que es el comitente. Y el comitente va a ser aquella persona que va a conferir la comisión mercantil. Y por otro lado, vamos a tener el comisionista. Y el comisionista va a ser aquella persona que va a desempeñar la función de este contrato. Y por lo tanto tenemos que realizar que el comisionista va a ser cualquier persona física y ante esta situación tiene que para poder desempeñar su cargo no va a necesitar ningún poder para gestionar las acciones correspondientes ni tampoco se tiene que constituir ante una escritura pública respecto a esta gestión que va a tener frente a una persona llamada comitente, es decir, únicamente lo va a representar respecto a las mercancías acordadas para que lo represente como si fuera él. Aquí es, en cuanto a lo que es el contrato de comisión, tenemos que ver que no necesita realizarse a través de lo que es un aspecto completamente notarial, porque únicamente se está indicando que lo va a representar respecto a las mercancías, mas no se está señalando que lo va a representar en todas las actuaciones o todas las gestiones de carácter jurídico de tipo administrativo o un aspecto de dominio, que aunque la misma ley nos está señalando que es un mandato, este mandato únicamente está relacionado a una aplicación concreta del comercio, es decir, que pueda representarlo respecto a una mercancía determinada. Ahora, respecto a lo que es la naturaleza jurídica de este contrato de comisión mercantil, nos va a señalar que la legislación lo va a denominar como un mandato, es decir, esta representación que tiene el comisionista frente al comitente para poderlo representar respecto a la gestión determinada y que por lo tanto esta naturaleza jurídica o este contrato de mandato va a admitir que el comisionista vaya a actuar tanto en nombre propio, que en su caso se va a establecer, y por lo tanto va a tener derechos y obligaciones recíprocas entre las partes. ¿Ello qué quiere decir? Que cuando estamos hablando que existe este contrato de comisión,
es de que el comisionista está actuando como si fuera su propio negocio, está representando al comitente como si fuera él y por lo tanto también van a tener derechos y obligaciones recíprocas que van a estar acordados mediante un convenio. Y por lo tanto, esta naturaleza jurídica también va a tener como consecuencia que se va a admitir que el comisionista actúe completamente en nombre del comitente, queriendo resaltar que todos los actos que esté realizando el comisionista van a ser en nombre del mismo comitente. Ahora, respecto a lo que son los elementos que se están llevando a cabo en este contrato de comisión, también se están realizando lo que son los elementos de existencia, conociendo los elementos de existencia como lo que es el consentimiento, el objeto y la solemnidad de este contrato. En cuanto hablamos del consentimiento, es de que esta comisión va a considerarse perfecta por la simple aceptación del comisionista, es decir, que realmente manifieste que es su deseo contratar o realizar un contrato de comisión con el comitente. Y por lo tanto va a tener toda esa libertad para aceptar o no un encargo que le esté pidiendo o que le esté solicitando el comitente, pero en caso de que rehúse este contrato, lo tiene que dar o le tiene que dar el aviso de manera inmediata, toda vez de que como lo está representando en los actos mercantiles, se tendrá que indicar que no podrá realizar esta gestión conforme lo habían pactado. Respecto a lo que es la aceptación del comisionista, se puede señalar que es o puede ser de dos formas, lo que es de manera expresa o de manera tácita. Cuando se está señalando que es de manera expresa, se indica que lo va a dar a través de un sí literal o su aceptación es comúnmente conocida. Puede ser a través de una manera verbal o a través de la manifestación que será el cumplimiento de la obligación traducida en la firma de un contrato. Sin embargo, cuando hablamos de tácito es cuando si el comisionista realiza alguna gestión en el desempeño del encargo que se le está realizando, va a quedar sujeto a que lo continúe hasta que termine dicha gestión o que se concluya completamente dicho contrato. Y por lo tanto vamos a ver que este contrato se le va a entender como una aceptación de manera tácita. Lo que corresponde a que si el comisionista ha realizado actos que conlleven a que realmente se entienda que ha aceptado este contrato de comisión, toda vez que ha realizado gestiones a nombre del comitente, se estará dando por entendido que hay una aceptación de manera directa del comisionista. Otro de los elementos que son considerados dentro del objeto de este contrato es el objeto. Y vamos a ver que el objeto de la comisión lo va a constituir la realización del acto o actos de comercio que estén encargados al comisionista por el comitente. Es decir, todo aquello que el comitente le haya proporcionado o le esté dando a conocer para que pueda realizar las actuaciones por cuenta de este. Por lo tanto, esto se tiene que llevar a cabo en otro de los elementos de existencia del contrato, que es esta formalidad o la forma del contrato, que el contrato de comisión se puede otorgar de una manera verbal o de una manera por escrito. Y cuando estamos hablando de que se realice un contrato a manera verbal, se tiene que ratificar por escrito antes de que realmente se constituya el contrato del que estemos hablando. ¿Por qué? Porque de esta manera las partes van a señalar todas las manifestaciones en cómo van a realizar las actuaciones respecto al contrato de comisión. Y en caso de que alguna de las partes tenga alguna duda del cumplimiento de las obligaciones, tendrá que atenderse conforme a lo que establezca este documento contractual. ¿Cuáles van a ser las obligaciones del comisionista? Para poder desempeñar el cargo o el producto que se esté indicando respecto al mismo contrato de comisión mercantil, una de las primeras obligaciones que tendrá que realizar el comisionista es que debe de actuar de manera personal.
Esta obligación de desempeñarse de una manera personal quiere decir que no se puede realizar o no puede indicarle a otra persona que realice las funciones correspondientes respecto al contrato. Es decir, existe un contrato personal, es decir, un contrato entre personas que únicamente estos sujetos de la relación pueden comprometerse al cumplimiento de las obligaciones y que no podrá, por lo tanto, delegar la ejecución a otras personas que le venían encomendando. Sin embargo, tenemos aquí algunas excepciones. Siempre y cuando se haya solicitado una autorización para que pueda realizar estas funciones y que el comitente haya aceptado, se podrá realizar este encargo que se dio de manera personal y por lo tanto podrá señalar que es bajo completamente la responsabilidad del comisionista todo lo que se emplee de manera subalterna, considerando que todas aquellas personas que haya contratado el comisionista para el empleo de esta comisión no van a tener una relación directa con el comitente. ¿Por qué? Porque de acuerdo al mismo contrato de comisión, la relación será de una manera personal, es decir, entre los sujetos de la misma obligación. Por lo tanto, vamos a señalar que el comisionista podrá desempeñar su encargo de acuerdo con las instrucciones previstas en el mismo contrato y no se pueden contener disposiciones que estén en contra del mismo contrato o que se establezcan disposiciones que estén en contra de la normatividad, de las buenas costumbres o de la misma sociedad. Y que en caso de que si el comisionista tenga duda respecto a cómo se va a llevar a cabo las actuaciones de este contrato, tendrá que solicitarle la autorización o en su caso tendrá que consultarle todo lo no previsto al comitente respecto a las actuaciones que se van a considerar. Y en este caso, todo tiene que ser de una manera escrita para que se dé a conocer respecto a los términos que van a estar suscitándose en el mismo contrato. Ahora, dentro de lo que es el mismo contrato, habrá consideraciones que no se señalen en el mismo documento contractual y que por lo tanto las partes pueden señalar algún árbitro, es decir, algún encargado de resolver estas controversias en un aspecto mercantil a un árbitro para que con una prudencia pueda dictar realmente la resolución de una manera inmediata, que al momento en que haya revisado lo que es la forma de actuar en el mismo contrato, una persona que es encargado en estas gestiones mercantiles pueda dar una contestación inmediata respecto a todo aquello que no haya sido considerado en el mismo contrato. También una de las obligaciones que son importantes respecto al contrato de comisión es esta obligación de informarle al comitente. El comisionista, cuando esté realizando todas las gestiones correspondientes, es decir, que esté representando al comitente, va a tener esta obligación de informarle de manera oportuna respecto a diferentes actuaciones que se puedan llevar a cabo. En primer aspecto, tendrá que informarle respecto a todos los hechos o todas las circunstancias que se puedan determinar al comitente para revocar o, en su caso, modificar el encargo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de que el comisionista está actuando como si fuera el comitente, tendrá que informarle todos los acontecimientos o todos los sucesos que se estén llevando a cabo al realizar esta gestión o al estarlo representando frente a otras personas. Y por lo tanto, si hay alguna circunstancia específica que pueda determinar que se revoque o que se modifique este encargo, tendrá que dárselo a conocer al comitente. También tendrá que darle a conocer la suspensión de la comisión, cuando por juicio del comisionista vaya a ser perjudicial al cumplimiento de alguna de las instrucciones que estén prescritas y que se estén contenidas en el mismo contrato. Cuando estamos hablando en ello, es de que si el comisionista ve como un aspecto trascendental para ello y que sea perjudicial para sí el cumplimiento de dicha obligación, tendrá que dársela a conocer para que se suspenda este contrato y no se manifieste el incumplimiento de la obligación.
También tendrá que darle a conocer lo que es la ejecución del encargo. Es decir, cuando estamos hablando de que ya se está realizando el cumplimiento o que ya realizó alguna gestión correspondiente que se haya pactado en el contrato, tendrá que darle aviso al comitente para que cumpla lo que el comisionista haya pactado. Y en cuanto a lo que son las ventas a plazo, se van a tener que realizar con una autorización previa del comitente para que le pueda participar respecto al nombre de los compradores. Cuando estamos señalando de que el comisionista está representando al comitente de todas las maneras para poder gestionar alguna mercancía determinada, tendrá que informarle al comitente respecto a todas las adecuaciones o las modificaciones que se vayan a efectuar para que pueda gestionar o para que pueda enajenar alguna mercancía determinada. Y si estamos hablando de lo que es el pago y este pago se va a efectuar a plazos, tendrá que mencionarle al comitente quiénes son las personas o quiénes son los compradores que están dentro de esta relación para que en su momento el comitente pueda actuar de una manera inmediata. Otra de las obligaciones que se tienen consideradas en este contrato va a ser la obligación de conservar las mercancías o los efectos de una manera adecuada. Aquí estamos hablando de que el comisionista está representando al comitente, pero el momento de que lo está representando tendrá que exhibir alguna mercancía determinada para que pueda ofrecerla a terceras personas y que al momento en que se dé este ofrecimiento, el comisionista tenga esta obligación de conservar la mercancía o el objeto en que se vaya a realizar estas gestiones y que por lo tanto las tenga que conservar en el estado como las haya recibida, o en su caso tendrá que mencionar los efectos que puedan sufrir estas mercancías por concepto de su uso, o que si existe algún motivo que cambie las características de dicho producto, tendrá que hacérselas mencionar al comitente para que posteriormente no se haga acreedor a diferentes sanciones. Pero aquí lo importante es mencionar que el comisionista tiene que conservar la mercancía en óptimas condiciones, conservar las condiciones para que pueda tener una identificación de manera fácil en cuanto a lo que es la mercancía sujeto a una gestión. Aquí va a responder todo el quebranto, lo que es el extravío o alguna destrucción que pueda sufrir la mercancía, la va a responder el comisionista, pero en el caso de alguna fuerza mayor, algún caso fortuito o que respecto a la misma mercancía por el tiempo tenga algún vicio, la misma cosa, no estará dado o no se dará este cumplimiento para poderla restituir. Tal es el caso de las comisiones que se ejercen sobre algún libro o para gestionar algunas enciclopedias. En este caso estamos viendo que algún empresario le otorga ese mandato a algún comisionista para que gestione sobre una mercancía determinada. Tal es el caso que estamos hablando de una enciclopedia. El comisionista tendrá que conservar la mercancía de una manera adecuada, de manera que de manera fácil pueda identificarse cuál es el objeto del contrato. Y en el caso de que por cuestiones de extravío o que la mercancía tenga algún vicio en el consentimiento, el comisionista no podrá pagar estos daños que tenga este producto. Por ejemplo, ¿qué sucedería si la enciclopedia o alguna de las hojas de las enciclopedias estén averiadas o tengan algún defecto en cuanto a la forma en cuanto fueron elaboradas? Aquí se tendrá que señalar que el comisionista no podrá hacerse cargo de estos vicios que tiene el objeto, toda vez de que no son causas imputables a él.
Otra obligación que también tendrá el comisionista será la obligación de rendir cuentas. Cuando hablamos en cuanto a la obligación de rendir cuentas, es de que una vez que se haya ejecutado una comisión correspondiente, el comisionista deberá de informar, deberá de rendir todo lo que esté relacionado a dicha gestión, y que esto va a ir involucrado a lo que son los libros o a lo que son una cuenta completa, una cuenta específica respecto a la gestión del objeto del contrato, a la gestión de las cosas, para que se dé un cumplimiento y una entrega de las mismas, y en su caso no se incurra en alguna mora o el incumplimiento de contrato. Por ejemplo, si el comisionista realmente ha realizado la venta de las enciclopedias, tendrá que darle aviso de manera inmediata al comitente para que éste entregue la mercancía a la persona con la que ha gestionado. Si en el momento en que se realice esta obligación el comisionista no rinde cuentas, estamos hablando que está actuando por cuenta del comitente, y por lo tanto el comitente se puede hacer acreedor de este incumplimiento, toda vez de que si se ha pactado que se va a entregar la mercancía en un lugar y un tiempo determinado, el que incurrirá en este incumplimiento será el comitente. Por lo tanto, aquí también vamos a hablar de cuáles van a ser los derechos que tenga el mismo comisionista. Aquí vamos a hablar que cuando el comisionista, salvo pacto en contrario, tenga el derecho a cobrar una retribución por el desempeño de su encargo, también va a indicarse que estas retribuciones tienen que ser de una manera justa. ¿Por qué? Porque estamos señalando que todo comisionista va a tener que recibir una justa retribución por todas aquellas actuaciones que haya desempeñado. Y esta retribución se va a fijar de acuerdo a lo que con anterioridad se haya pactado en el contrato. Y en caso de que no se haya pactado cuáles son las formas de pago de esta retribución, se va a ejecutar conforme a algunos principios. Esta retribución que va a recibir el comisionista también la vamos a conocer con el nombre de comisión, premio o en su caso honorario, y esta retribución va a ser fijada en cuanto a alguna cantidad fija. También puede ser determinada de acuerdo a un porcentaje sobre el precio de venta de una cantidad percibida de algún crédito, o en su caso respecto a algún excedente obtenido sobre un precio fijado, o en su caso de acuerdo a un porcentaje sobre el número de actos realizados. De acuerdo con el ejemplo que nosotros habíamos establecido, si estamos señalando que es respecto la comisión de la venta de enciclopedias, se puede señalar que el pago justo o la retribución que se le tiene que otorgar al comisionista puede ser, en primer aspecto, a que se le fije una cantidad determinada. La otra puede ser respecto al número de las mercancías vendidas, es decir, puede ser entre mayor número de mercancías vendidas va a obtener una mayor comisión, o en su caso puede ser respecto a un porcentaje del precio que se haya vendido respecto a la mercancía, y por lo tanto aquí se está señalando cuál va a ser la retribución determinada. Ahora, por otro lado, tenemos que ver que el comisionista, al momento de desempeñar este cargo, esta comisión que ha sido gestionado, también ha sufrido algunos gastos, y por lo tanto tiene ese derecho de reembolso en cuanto a lo que son los gastos o los desembolsos realizados por la ejecución de las operaciones de su encargo. ¿Por qué? Porque si al momento que esté realizando alguna gestión y tendrá que hacer uso de algunos traslados, es decir, que tendrá que hacer uso del transporte o de algunos medios para poder realizar esta función, dentro del contrato se puede pactar que tendrá derecho a que todos estos gastos puedan ser reembolsados para el comisionista. Y que otro de los derechos puede tener como consecuencia es de que pueda retener algunas de las mercancías respecto a los efectos reales o virtuales del poder que tenga este motivo de la comisión. ¿Por qué? Porque si estamos señalando
que el comitente no ha efectuado el pago oportuno de dichas mercancías, tiene esta opción de tener un derecho de retener. Ello quiere decir que mientras no hayan sido cubiertos los pagos respectivos o en su caso no hayan sido reembolsados los gastos que haya efectuado, el comisionista puede retener la mercancía en tanto no se le cubran dichos honorarios. Y que por lo tanto esto implica que en su caso no puede ser desprotegido o no puede ser desposeído de estos objetos por dicho incumplimiento. Ahora, vamos a ver qué sucede con el comitente y vemos que los derechos y obligaciones que tiene el comitente van a estar en relación o van a estar directamente relacionados con los mismos derechos y obligaciones que tiene el comisionista. Y aquí señalando que el comitente va a estar obligado a pagar de contado al comisionista mediante una cuenta justificada el importe de todos los gastos y desembolsos que haya realizado el comisionista para que se realicen las gestiones correspondientes. Ello, ¿cómo lo vamos a ver? Cuando el comisionista le está indicando al comitente que se han realizado algunos gastos, algunos desembolsos para realizar estas gestiones o este encargo al cual se le haya encomendado, el comisionista tendrá la obligación de comprobar de una manera fehaciente que realmente se ejercieron dichos gastos y que por lo tanto en contra de dicha prueba tendrá el comitente que realizar los pagos que le estén exhibiendo. Y estos pagos para el cumplimiento de dicha obligación tendrá que ser en efectivo y tendrá que ser al contado. Ahora, dentro de ello también nos señalamos cuáles van a ser las prohibiciones para poder realizar algún contrato de comisión mercantil. Ya una vez que hemos visto cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen entre las partes para el cumplimiento de dicha obligación, también tenemos que señalar cuáles son aquellas gestiones o aquello que no se puede realizar en un contrato de comisión mercantil. Y estas prohibiciones van a estar relacionadas para ambos sujetos de las obligaciones para que no se pueda efectuar algún contrato nulo o en su caso se puede establecer alguna cláusula nula en este documento contractual. En primer aspecto vamos a ver que un comisionista no puede comprar para sí ni para otro lo que le hubiera mandado vender, ni vender lo que se le haya mandado comprar, sin consentimiento expreso del comitente. Aquí vemos que respecto a este contrato, el comisionista no puede comprar para sí mismo o por conducto de él para otra persona aquellas mercancías que estén bajo su custodia o que les hayan mandado en este contrato. Se pueden adquirir para sí únicamente en el momento que se le mencione directamente al comitente que este contrato va a ser para él mismo. Por ejemplo, en el caso de alguna venta de enciclopedias, las enciclopedias que le esté dando el comitente únicamente pueden ser para el efecto de poderlas enajenar para otras personas, pero no podrá indicar que esas enciclopedias van a ser para él, toda vez de que la gestión que se realizó o el contrato viene indicado que va a representarlos en futuros actos. Y solamente podrá adquirir esta mercancía cuando tenga completamente la autorización del comitente para poderlas adquirir para sí. Otra de las prohibiciones que se marcan dentro de este contrato mercantil va a ser alterar las marcas de los efectos que hubiera comprado o vendido por cuenta ajena, ni tener los derechos de una misma especie pertenecientes a distintos dueños. Aquí vamos a ver que cuando una de las mercancías esté sujeto a lo que son los derechos de propiedad intelectual, estamos hablando de lo que son las marcas. Y por lo tanto no puede
tener o no puede poseer las marcas de dichos productos. Y por lo tanto, si estamos hablando de algún producto que sea de diferentes marcas, no puede estar representando a diferentes empresas que tengan una mercancía en común. ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando de una enciclopedia, no puede representar a diferentes editoriales porque estamos señalando que son diferentes marcas y que su gestión será correspondiente en poder patrocinar esas marcas, poderlas representar como si fuera él, para que pueda realizar una gestión o una venta correspondiente respecto a las mercancías. Y si estamos hablando que está representando diferentes marcas, no podrá representar esta mercancía como si fuera suya. ¿Por qué? Porque está teniendo la titularidad o está representando diferentes marcas en ese momento. Otra de las prohibiciones también será prestar ni vender al fiado o a plazos sin que esté autorizado por el comitente. Aquí una de las cosas importantes es de que si se está señalando que está realizando compraventas de una mercancía determinada, lo importante es realizar la gestión en el momento de la venta y por lo tanto se va a perfeccionar esa venta cuando se entregue la mercancía y por lo tanto se tiene que pagar al contado. Y para el caso de que se realicen ventas a plazos, tendrá que tener la debida autorización del comitente para realizar esa venta a plazos. O en su caso, si desea fiar tal mercancía, tendrá que indicarle, en este caso al comitente, que esta mercancía fue fiada para su cobro con posterioridad. ¿Cómo puede extinguirse este contrato de comisión? En primer aspecto vamos a ver que este contrato va a terminar por alguna revocación. Es decir, que el comitente puede revocar en cualquier tiempo la comisión que le haya sido conferida al comisionista, siempre y cuando se esté obligando en cuanto a lo que son los resultados de las gestiones ya practicadas. Cuando la parte comitente decide revocarle este mandato que le fue otorgado al comisionista para estos actos de representación, tendrá que señalarle que ya no puede representarle, pero sin embargo todas las actuaciones que haya realizado hasta ese momento tendrán que ser completamente cumplidas y tendrán que obligarse conforme a los términos que ya se hayan pactado hasta el momento que no haya concluido esta revocación. Otra de las formas que se pueden dar por extinguida este contrato de comisión es en cuanto a lo que es la renuncia del comisionista. Cuando estamos hablando de la renuncia es que esta puede ser con una justa causa del comisionista, es decir, que el comisionista dé a conocer cuáles van a ser sus razones personales para no continuar ya con esta relación contractual y por lo tanto ya no puede practicar las diligencias encomendadas ni podrá conservar la mercancía que el comitente le otorgó. Y por lo tanto, al momento de dar por terminada esa relación, el comisionista tiene esa obligación de restituir o de regresar las mercancías que le fueron otorgadas para el cumplimiento de dicha obligación. Otra de las formas de extinguirse este contrato es a través de lo que es la muerte o inhabilitación del comisionista. Considerando que la muerte o inhabilitación del comitente no va a terminar la comisión. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la representación va a ser para el comisionista y por lo tanto, si el comisionista ya no puede seguir o continuar con estas obligaciones que le fueron encomendadas, se va a dar por terminado. Pero si en caso la muerte es por parte del comitente o esta inhabilitación es por parte del comitente, se puede continuar con esta obligación o con este contrato de comisión, toda vez de que puede ser llevado o se puede realizar esta transmisión por medio de los representantes de la misma empresa. Viendo que el comitente
puede ser cualquier persona física o moral que va a otorgar esta representación, mientras que el comisionista únicamente puede ser una persona física que va a representar a un comitente. De ahí la importancia que únicamente por muerte o por inhabilitación del comisionista se puede dar por terminada la relación contractual. Otra de las formas de extinción del contrato va a ser por vencimiento del plazo pactado o que se haya concluido el negocio para el cual fue conferido. Cuando estamos señalando este caso es de que en el mismo contrato se va a indicar cuál va a ser el plazo o durante cuánto tiempo se va a dar el cumplimiento de la obligación. Pero sí, porque estamos hablando de alguna mercancía determinada, solamente se puede gestionar de ella durante épocas estacionales o durante periodos determinados, se tendrá que indicar que este contrato de comisión mercantil únicamente fue durante algún periodo en específico y por lo tanto el negocio ya no se puede continuar una vez agotada, ya sea la mercancía o en su caso una vez terminada este periodo de su venta. Y otra de las formas en donde se puede dar por extinguido completamente este contrato de comisión va a ser por la quiebra del comisionista o por la quiebra del comitente. O puede señalar que si un síndico, es decir, que una vez que la empresa, lo que es el comitente, ha entrado a un concurso mercantil, si el juez ha autorizado que intervenga una persona para que se subrogue las obligaciones, las partes contratantes deben de estar de acuerdo. ¿Esto cómo se lleva? Cuando estamos hablando que el comitente entra en un concurso mercantil, es decir, puede ser declarado en un estado de insolvencia y que las mercancías en ese momento se encuentran dentro de la misma empresa y se pueden gestionar, si un juez da la autorización para que una tercera persona, es decir, una persona que pueda intervenir en las gestiones de la misma empresa, autoriza que puede intervenir en la empresa para realizar las gestiones y llevar a cabo todo lo que la empresa tiene dentro de sus objetos sociales, se puede continuar con este contrato de comisión mercantil. Y que en este caso podemos ver que este contrato puede tener todavía o se puede modificar respecto a esa situación, pero si en el caso de que el juez diga que es declarado inmediatamente en este concurso mercantil y no da la intervención de una persona, que en este caso sería un árbitro, para que se pueda subrogar, no podrá continuarse con este contrato. Ahora, vamos a ver que este contrato de comisión mercantil está muy relacionado con otras figuras jurídicas, con otros contratos que también tiene considerada la ley, que han sido nominados dentro del derecho y que en muchas ocasiones nos podemos confundir con la aplicación de estos contratos. Vemos que lo que es el contrato de comisión nos va a señalar que el comisionista se va a obligar a realizar actos concretos del comercio en nombre propio, pero por cuenta del comitente, señalando que en este contrato de comisión se aplica un contrato que es un contrato de mandato. Y como lo vamos a señalar aquí, un contrato de mandato, en el caso de un contrato de comisión, únicamente va a ser para representar aspectos concretos del comercio. Si únicamente está representando aspectos comerciales o actos del comercio, lo conoceremos como un contrato de comisión, porque le está representando a una persona. Porque en el caso de que si habláramos únicamente de un contrato de mandato, podríamos confundirnos con esta figura del contrato en donde está representando a las personas de una manera general.
es decir, que está representando a las personas en todos los aspectos de representación, desde un aspecto de representación personal, en donde pueda firmar contratos personales, en donde pueda tener representaciones frente a otras personas, que pueda tener o pueda contratar aspectos de dominio, pueda representarlos para poder gestionar en las compras o ventas de algún bien en particular. De eso estaríamos hablando del contrato de mandato. Pero como estamos hablando de un contrato de comisión, como lo establece la ley, únicamente le va a dar esa representación frente a todo aquello que tenga que ver con el comercio. Es decir, le va a dar esa titularidad, le va a dar esa representación con un aspecto en concreto a un acto de comercio. Es decir, representarlo con esta figura frente a las mercancías, frente al objeto o frente a una prestación de algún servicio que se esté señalando en ese contrato, pero que está actuando únicamente por cuenta del comitente frente a dicha actuación, frente a lo que estén gestionando, no va a versar frente a demás actuaciones. Ahora, por otro lado, vamos a ver cuál va a ser la diferencia con otros contratos que en la práctica existen, que tenemos lo que es el contrato de mediación. En este contrato de mediación vamos a ver que un mediador o un corredor no va a celebrar un acto jurídico alguno, sino que simplemente se va a encargar de conseguir clientes o un cliente que le va a proponer y le va a hacer llegar ofertas y contraofertas y para indicarle cuál va a ser la oportunidad para celebrar un acto jurídico promovido, pero que no va a actuar en nombre ni por cuenta del cliente. Cuando estamos hablando de este contrato de mediación es que va a existir una persona que va a mediar las relaciones entre los sujetos. ¿Qué se va a señalar? Cuando estamos señalando que un sujeto, el sujeto A, le va a proporcionar información al sujeto B para que diferentes sujetos puedan realizar ofertas o puedan realizar gestiones con él, pero no va a intervenir, hablamos de un contrato de mediación. Es decir, únicamente está mediando las relaciones entre ellos, considerando que A conoce a diferentes sujetos y que estos sujetos necesitan alguna oferta o necesitan alguna mercancía para sí, para su empresa o para realizar alguna actuación, pero que A conoce que el sujeto B tiene esas mercancías, que él sabe que realiza comercios con dicha mercancía. Lo único que sucede es que A va a recomendar a B estos sujetos para que le dé a conocer las ofertas, para que pueda tener la disposición de dichos clientes y les hagan saber todos los actos jurídicos que existen en esa relación, pero que A en ningún momento se compromete con los demás sujetos respecto a las relaciones que vayan a tener de una manera directa entre ellos. Únicamente está, digamos, recomendando a dichos sujetos para que haya una relación. Ese es un contrato de mediación. No existe una relación directa entre aquellas personas que ha conseguido o aquellos clientes que le ha conseguido a otros sujetos para que pueda realizar las gestiones correspondientes. Ahora, vamos a ver otro contrato que puede confundirse con el contrato de comisión mercantil, que es el contrato de consignación. Aquí en el contrato de consignación vamos a ver que el consignatario no solo va a asumir la obligación de pagar el precio estimado de la cosa, cuya disposición se va a transferir o bien se va a restituir al vencimiento del plazo concedido. ¿Qué estamos señalando? Vamos a hablar que en un contrato de consignación, un
sujeto tiene diferentes mercancías o tiene diferentes productos, pero que estos productos los necesita comercializar. Sin embargo, a través de esta venta no desea contratarlo directamente y por lo tanto va a otorgar un contrato en consignación a favor de otra persona para que pueda gestionar con estos productos durante algún tiempo determinado y que en caso de que no se vaya a tener la disponibilidad o no se vaya a efectuar esta transferencia de los productos en el tiempo acordado, se los van a restituir a el sujeto A sin ningún problema. Viendo por lo tanto la diferencia que existe entre lo que es el contrato de consignación y el contrato de comisión. Aquí vemos que el sujeto A tiene los productos y por lo tanto de una manera indirecta le va a transmitir dichas mercancías para que en su caso pueda gestionarlos durante algún término determinado. Pero en el contrato de comisión es de que A directamente contrata a B para que lo represente como si fuera él para la venta de dichas mercancías. Y vemos que aquí la diferencia en el contrato de comisión es de que estas mercancías le van a ser otorgados durante algún periodo determinado para que pueda exhibirlas como muestra. Y que como en este caso A, que es el que realiza diferentes funciones o realiza diferentes gestiones para producir estas mercancías, entonces puede indicarle que va a realizar el cumplimiento de estas obligaciones durante diferentes plazos. Y con el contrato de consignación estamos indicando que probablemente sería su única mercancía que puede exhibir y que esa es la que tendrían que comprar. Por ejemplo, en un contrato de consignación puede ser respecto a algunos artículos de arte o algún producto de arte. Si estamos hablando de alguna pintura y esta se desea enajenar, se va a entregar en consignación esta pintura para que ésta pueda ser vendida. Y en caso de que no sea vendida, se va a regresar al titular del mismo. Y en el caso diferente, lo que es la comisión, es de que esta mercancía se le va a entregar a un representante de la misma empresa para que pueda gestionarla. Y que todos los actos o todas las actuaciones que se están realizando están siendo de una manera directa con el mismo comitente. ¿Sí? Y por otro lado vamos a tener lo que es el contrato de agencia. Este contrato de agencia va a ser en donde el agente va a asumir el encargo duradero de realizar diversos actos de comercio, pero en nombre y cuenta del comerciante representante. Aquí estamos señalando que se está asumiendo directamente un encargo que se le está condicionando, pero sobre diferentes actos de comercio, ya no solamente uno en concreto. Y por lo tanto, este va a actuar en nombre y por cuenta de toda su representación. Vamos a ver. Cuando hablamos de un contrato de agencia, es donde un sujeto va a transmitir completamente todos los actos que pueda realizar en el comercio otro sujeto y que lo va a realizar como si fuera a cuenta propia, pero dentro de ello no solamente va a ser sobre un acto determinado, sino que este sujeto puede realizar diferentes actos, diferentes actuaciones, como si actuara del primer sujeto. Es decir, si hablamos de un contrato de comisión, señalaríamos si este sujeto
vende enciclopedias, la comisión o el contrato de comisión únicamente sería sobre la venta de enciclopedias y el comisionista no puede realizar gestiones sobre algún otro producto por el cual no haya sido contratado. Y si estamos hablando de este contrato de agencia, estamos indicando que este mismo sujeto podrá realizar diferentes actuaciones, diferentes actos que estén dentro del comercio para que lo pueda representar. Es decir, si estamos hablando de enciclopedias, también podrá vender enciclopedias, podrá vender libros, podrá vender revistas o podrá vender cualquier otro objeto que el mismo sujeto que realice las acciones pueda realizar o pueda gestionar siempre y cuando estén permitidos dentro de su objeto social. Estos son algunos de los contratos que tienen esta relación de manera directa con el contrato de comisión y que es importante conocernos para que al momento de que lleguemos a la práctica no tendamos a lo que es la confusión respecto a lo que es esta elaboración de lo que son los contratos, que vimos que algunas formas que están tendientes a esta confusión es el contrato de mandato, que es una forma de contrato civil que está gestionado para la representación total de una persona, y lo que son los contratos de índole mercantil, que son el de consignación, el de mediación y el de agencia, que estamos viendo respecto a la titularidad de las mercancías o en su caso el objeto de los diferentes actuaciones comerciales. En ese aspecto vemos cómo se va dando la importancia que esta comisión mercantil va a ser una forma de intermediación de lo que es el contrato de compraventa mercantil y que en su momento podemos señalar que este contrato de comisión mercantil va a ser un contrato accesorio de este contrato de compraventa mercantil, toda vez de que a través de un contrato de compraventa se va a desprender estos contratos. Recuerden, por favor, que estén en contacto en la línea a través de sus tutorías para cualquier duda que tengan respecto a las sesiones. Muchas gracias.